En derecho internacional no hay el derecho del primer ocupante. En el derecho internacional tú no puedes desarraigar a un pueblo, que fue lo que pasó con los israelíes. El objetivo final de Israel no es acabar solamente con Hamas, es ocupar el territorio. Ese es el objetivo. Vamos a hablar de los límites del Estado de Israel. Estoy preparado. Sí, totalmente. O sea, hola, este es el segundo capítulo de Honorables Podcast, que es un proyecto que estamos empezando unas personas muy calidosas de acá de la ciudad de Medellín y muy seguramente de otras partes del país. Y en este segundo capítulo vamos a hablar de una cosa que muy seguramente, parce, todos han escuchado, y es el genocidio, como se dice, frente a lo que está sucediendo por parte del Estado de Israel frente al Estado de Palestina. Entonces, en este segundo capítulo hay algo muy importante, es que nos están acompañando unas personas muy calidosas que los quiero presentar. Uno de ellos es Juan Diego. mucho gusto, mi nombre es Juan Diego, soy estudiante de Ciencias Políticas y desde hace rato me han interesado bastante los temas internacionales. Parce, súper chimba. Y el otro es Felipe, que es consejero distrital de Juventudes de acá del distrito de Medellín. Parce, preséntate. No, Felipe Guevara, soy abogado, estoy haciendo una especialización en Derecho Administrativo, fan del tema internacional, porque es, digamos, mi línea de énfasis, la política internacional y la diplomacia entre los estados es una chimba. Súper chévere, aparte que Juan Diego es politólogo, como él nos dijo, entonces muy seguramente vamos a debatir muchos temas. Y precisamente para eso quiero empezar con algo muy importante, muchachos, y es que recientemente, puntualmente esta semana, la ONU, que lleva haciendo una investigación durante los últimos 23 meses en Palestina, dijo que efectivamente se ha cometido un genocidio por parte del Estado de Israel hacia los palestinos. Entonces, la primera pregunta, ¿ustedes creen que efectivamente se puede hablar de que hay un genocidio en esta región del mundo? ¿Qué creen ustedes? Indudablemente. Indudablemente, no solamente es lo que uno cree, sino lo que se evidencia. Estamos observando que Israel está acabando con el pueblo palestino de una manera indiscriminada, sin una identificación plena de un amigo, pues lo que en derecho internacional se conoce como al amigo enemigo, y que además de eso viene bloqueando la zona de Gaza de tal manera que están llegando a una crisis humanitaria. En este momento hay una crisis humanitaria en Gaza. Llegaron a la crisis humanitaria. Entonces estamos hablando de que esto es un genocidio. La crisis de cortarle los recursos, sanitaria, de agua y todo lo demás, eso es una arma también de guerra. Entonces me parece que esto es un genocidio indudablemente. Muy acertada la comisión de la ONU que por fin se pronunció. Estábamos esperando ese pronunciamiento hace aproximadamente más de 2 años y esperamos que de igual forma varios países también se pronuncien. Básicamente ya vimos quién está a favor de la causa palestina, ¿sí o qué? Sí. ¿Qué pensás vos? Mi viejo, yo un poquito contrario a lo que cree Juan Diego, incluso a lo que expone la ONU, yo indudablemente creo que hay actos constitutivos de genocidio, Juan Di, pero ¿Cómo cuáles? antes, no, pues la forma en la que se está dando la guerra, o sea, es que es desproporcionado por donde lo mires, pero yo creo que antes de la hambruna no podíamos hablar de genocidio como tal. Yo creo que lo que estaba pasando ahí era un poquito a nivel enfermizo pensar, Israel como tal quería ir por Hamas, dirigente o soldado de Hamas, y un poquito lo que le daba igual era a quién se llevara por delante. Desde esa óptica yo no podría decir que hay una limpieza étnica, que es una de las definiciones más fuertes de genocidio contra el pueblo palestino, pero cuando comenzaron a utilizar el hambre como arma de guerra, paralelamente sale la ONU a decir, entonces ya sí hay un genocidio, porque ya estás rompiendo las reglas de la guerra de manera directa. Entonces creo que ya sí podemos hablar de genocidio, pero desde hace muy poco. Yo creo que no. Yo creo que es que primero, cuando Hamas atenta contra Israel el 7 de octubre del 2023, hay una respuesta por parte de Israel, que es lo que se considera como en derecho internacional como la legítima defensa, pero no hay una proporción de la fuerza. Y adicional de que no hay una proporción de la fuerza, hay una irracionalidad por parte del armamento militar a la hora de ir a atacar Hamas. Porque primero, los mismos israelíes se han escudado en que Hamas está escudando detrás de los civiles para atacar. De la infraestructura civil como los hospitales, colegios. Por el tema de los túneles y todo lo demás. Pero entonces iba a seguir siendo la excusa por parte de Israel para acabar con todo el pueblo, diciendo que se van a resguardar en los civiles. Entonces yo creo que desde antes de esto que está ocurriendo, de que Israel bloqueara humanitaria y no permitiera las ayudas humanitarias a la franja de Gaza, ya había un genocidio, una desproporción de la respuesta de parte de Israel. Si tú pones los túneles debajo de un hospital, no puedes pretender que no hay una respuesta militar cerca de esa zona. Pero entonces, o sea, las normas de la guerra no las puso Israel, las hizo Hamas poniendo sus túneles debajo de zonas que no serían susceptibles de ataque. Ahí hay una cosa muy importante, y es que dentro del informe de la ONU, los invito
también a los que nos están viendo, escuchando, a que se lo lean. Siento que es un buen documento para entender un poco lo que ha sido el conflicto. También se denuncia una cosa, y es que el ataque que vos mencionaste del 7 de octubre de Hamas hacia el Estado de Israel, se cometieron también posibles crímenes de guerra, especialmente algunas que son violaciones sexuales, desapariciones forzosas, entre otros, porque todavía no están bien documentadas. Se habla de aproximadamente unos 1.200 muertos por parte de Israel. Yo siento que acá también hay una cosa que me gustaría preguntarles a ustedes qué opinan, y es que las grandes víctimas dentro del conflicto han sido los civiles, y se enlaza mucho con la narrativa que dice Juan Diego por parte de lo que dicen los de Hamas. ¿Qué pensás vos? Yo creo que medir quién tiene la razón con base en número de bajas está mal, y es un poquito la narrativa que vas observando en el mundo. O sea, entonces como Palestina tiene más nivel de costo civil, más muertos, entonces son las víctimas de los israelíes, ¿no? ¿A quién le importan los muertos que ha habido en Palestina durante ese tiempo? Porque esa es una cosa que se ha utilizado. Al mundo en general le importa. O sea, uno no podría decir que el mundo está de espaldas al tema. Lo que es difícil en este tipo de situaciones es entender quién pone la norma de la guerra. Y entonces, claro, Israel está asediando la franja, asediándola literalmente, por aire, mar y tierra, o sea, y nadie entra y nadie sale y sale salís muerto. Pero al mismo tiempo encuentras a un grupo extremista que se está escudando en su población civil, buscándose su propia impunidad y buscando poder matar a 1.200 personas más allá de la frontera y después devolverte y esconderte detrás de mujeres y niños para no recibir ningún castigo. Por eso yo te decía, y por eso estoy de acuerdo con lo que dice Juan. O sea, yo siento que es que antes de la hambruna no podía decir que era un genocidio. Antes de la hambruna lo que ocurría era que Israel identificaba a un miembro de Hamas en un túnel y le daba casa, ¿no? De una manera, creo yo, muy enfermiza. Pensaban, me voy a bajar a 10 personas de Hamas y a 400 civiles, y la respuesta siempre era hagamos, punto. ¿Y tú crees que eso es necesario? Mira, tú puedes abrir el debate de si es necesario o no. Yo me estoy refiriendo puntualmente a si es un genocidio o no. Antes de la hambruna, yo no creo que era un genocidio, Juan. Yo creo que el arma de guerra del hambre ya termina de romper las reglas del juego, porque si vos mirás las violaciones, los secuestros, en este momento ¿quién tiene secuestrados? Pues Hamas tiene secuestrados israelíes, pero los palestinos en general están secuestrados por Israel. Yo creo que acá no hay tantos ni buenos ni malos. Yo siento que hay dos fuerzas peleando, rompiendo las reglas del juego las unas con las otras. Es que yo creo que tanto el ataque de parte de los palestinos, perdón, de parte de Hamas, el 7 de octubre, el 7 de octubre. Te metiste en un chicharrón, hermano. El 7 de octubre, no, hice la corrección. No de Israel, podríamos decirlo. Ojo. Muchachos, yo tengo una pregunta supremamente importante que hacerles. ¿Ustedes creen que el Estado palestino realmente es un Estado? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mencionas que no? Contanos. Nunca han sido un Estado. Es una realidad muy dolorosa para un pueblo que está sufriendo mucho, pero la realidad fáctica es que nunca han sido un Estado. En ese pedazo del mundo tú puedes hacer un recuento histórico de qué poblaciones han pasado por ahí, los reinos que se han establecido, las colonizaciones. Nunca ha estado Palestina como un Estado. Entonces, los casi 2 millones de refugiados, ¿de dónde son? Lo más cercano que tú puedes encontrar a los palestinos como Estado fue la provincia romana de Siria, Palestina. Hace más de 2000 años. Y gobernados por el Imperio Romano. Entonces, de ahí sale el término palestino. Luego no había una identidad nacional de los palestinos como pueblo. Eso fue una palabra que de un idioma a otro se fue adaptando y que impusieron los romanos. Y una de las principales características de un pueblo es la identidad nacional. Ellos no tuvieron identidad nacional porque no eran un estado, ellos eran una provincia gobernada por el Imperio Romano, al igual que los judíos, con la diferencia de que los judíos, antes de ser colonizados por los romanos, sí tenían el reino de Judá y eran judíos en la zona. Entonces, eso es muy doloroso hoy, y lo que, digamos, y un poco yo siento que acá me van a brincar, pero la respuesta diplomática del mundo ante la situación humanitaria en Gaza es declararlos estado, pero acá todos sabemos que no cumplen con las condiciones para ser un estado. De entrada no tienen gobierno propio. ¿Qué pensás vos? Primero, con lo último que cerraste, que no tienen las condiciones básicas del Estado. Las cumplen. Tienen territorio, tienen población. Tienen territorio. ¿Por qué crees que no tienen territorio? Contanos. Partamos de algo. Partamos desde el 47. No nos vamos tan atrás. La resolución 181. ¿Qué reconoce la resolución 181? 2 estados, ¿cierto? Reconoce formarlos. Formarlos. Y otro palestino. Uno judío y otro palestino. Uno se Entonces, forma y otro no. partamos Luego de estados que no son. por parte de la ONU ya hay un reconocimiento de que es un estado. Hay una intención de formar un estado. Por eso, entonces hay 12 intenciones de formar 2 estados. Israel, Palestina. Pero uno es estado y otro no. No, y Palestina es un estado, cumple las condiciones de estado. Que aparte hay que decir una Tiene cosa ahí, territorio. la bandera que está detrás, en ese momento era la que dominaba el territorio después de la Primera Guerra Mundial, que era por parte del Imperio Británico. El Imperio Británico, desde 47. 47, que fue que le decidió como dejar ese gallo como tal, ese problemita a la ONU, que la ONU tomara la decisión. Y la ONU tomó la decisión de querer formar 2 estados en ese territorio. Entonces, primero,
La ONU ya Formaron dos estados. se formaron dos estados, entonces está reconociendo los dos estados. El Reino de Jordania y Israel. No, Jordania vino después. Se formó como estado en el protectorado británico. No más preguntas. O sea, No, espérate. la solución de los dos estados hoy está. El tema es que los palestinos nunca quisieron renunciar a Jerusalén y por eso se inventaron un No, concepto pero llamado espérate. Cisjordania. La ONU reconoció que ahí en ese territorio deben llegar dos estados, que es Palestina e Israel. O sea, desconocer que hoy Palestina es un estado, es desconocer esa resolución que fue la 181. Que ya después la ONU no quiso cumplir esa promesa a los palestinos, eso es otra cosa. Ahí No está. le quiso pero segundo, cumple con... Primero, ellos tienen cultura, ellos tienen sentido nacionalista, tienen un territorio, una población y un poder en esos territorios No tienen que no se han territorio. podido consolidar. ¿Por qué? Porque es que llegaron y se establecieron los israelitas, los desplazaron y que además de eso los dividieron. Entonces quedó lo que es Cisjordania, Transjordania dividieron. y después vino Gaza. Ellos se dividieron. Pero porque fueron Política y administrativamente pero se fue dividieron. porque se desplazaron, los desplazaron. Yo tengo una pregunta, muchachos, frente a eso. ¿Realmente detrás de todo esto es que Israel quiere exterminar al pueblo palestino? ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Creen que realmente lo que ellos quieren es que dejen de existir? Israel como tal no quiere acabar con el pueblo palestino per se, o sea, por ser palestinos. Lo que ellos quieren hacer es ocupar ese territorio porque ellos reconocen y pues adjudican de que ese territorio es el reino sagrado de ellos. Si los palestinos se fueran para su estado, el que se les formó a ellos, luego de que hicieron conejo a los israelíes, que es el reino de Jordania, no habría conflicto. Les tocaría renunciar a Jerusalén, que es lo que no quieren hacer. este. A Jerusalén en general. Es que si tú miras la división político-administrativa de Jerusalén, entiendes que el problema en el fondo es ese. No es la franja de Gaza per se. Es que no quieren renunciar a Jerusalén. Y cuando tú entiendes eso en la mentalidad de los países árabes, pues te das cuenta que la guerra nunca va a terminar, ni la violencia va a cesar hasta que uno de los dos se imponga sobre el otro. Y en este momento las cartas están a favor de Israel porque son los que tienen la ventaja militar y el respaldo internacional. Entonces, Juan Di, no son un estado. El mundo los está comenzando a reconocer como estado porque necesitamos frenar la masacre que Israel está ejerciendo sobre el pueblo palestino. Eso per se no los hace un estado. Están cumpliendo con uno de muchos requisitos, que es un reconocimiento internacional que vale la pena decir que es muy limitado. ¿Dónde están pues los embajadores comerciales de Palestina en el mundo? Están sus puertos comerciales. Acá en sus Colombia puertos hay comerciales. embajada de Palestina. ¿Cuánto poder diplomático Pero- real tiene? Lo que te digo es, ese reconocimiento internacional es más un mecanismo de contrapeso al poderío israelí que la constitución de un estado per se. Y eso duele, pero es la realidad. Para vos Israel es un estado, porque desde la parte palestina se dice que Israel no es un estado. Pero es que Israel hay que reconocerlo como estado. Es un estado genocida. Hoy está acabando con un pueblo que básicamente ha querido Compite mantener... por un territorio. Están compitiendo por un territorio. Y es que en la misma resolución del 47, la ONU determinó cuáles deben ser los límites de Israel y cuáles deben ser los límites de Palestina, de Cisjordania y de la Franja de Gaza. Cosa que Israel no ha querido respetar y por eso al día de hoy están acabando con ese pueblo. Me parece a mí que no reconocer que Palestina es un estado, es desconocer que tienen una cultura, que tienen una identificación nacional, que tienen un territorio, que hubieron elecciones en 2006, por ejemplo, en Gaza, que hay una comunidad política, por ejemplo, como Fatah en Cisjordania. Entonces, o sea, lo que pasó es que los dividieron y los desplazaron Se y dividieron. los partieron. Porque cuando la ONU en el 47 determinó que eso deben ser dos estados, no Pero se habían dividieron más de ellos. 600.000 israelíes ubicados allí, Pero cuando se habían dividieron ellos. 1.200 palestinos ubicados allí. Esa es una de las cosas que dice la contraparte palestina para decir que realmente el territorio les pertenece, Felipe, porque ellos dicen que claro, antes del 47 hubo un proceso migratorio por parte del Imperio Británico que permitieron que llegaran muchos más judíos. Ya estaba, después de la Primera Guerra Mundial, había un primer acercamiento a una idea de que se construyera un Estado judío a través del Acuerdo de Balfour, en el que también se dijo que sería judío toda la zona, básicamente. Pero ahí viene una pregunta fundamental. ¿Ustedes realmente creen que al día de hoy la geopolítica de la región lo permita? Especialmente lo digo por lo que tú dijiste, es que la zona muy posiblemente no tenga un arreglo. ¿Qué nos constituye como un estado? ¿Qué estado, como estado, tiene congresistas en un parlamento ajeno? Ese es un muy buen argumento. Pero es porque... No los tienen, nunca. Tú no vas a ver nunca un congresista estadounidense en el Congreso colombiano como legislador. En Israel hay un partido que representa los intereses del pueblo palestino, obviamente por el conflicto, pero está reconociendo una codependencia legislativa de otro estado.
Pero es de los Estás reconociendo que palestinos. tú no tienes un parlamento propio, una autoridad propia. ¿Pero es de los palestinos o de los musulmanes? Son cosas diferentes. Son cosas diferentes, pero el interés común que se está defendiendo viene siendo el mismo. De Porque ahí que por le digan a parte Juan- de la prensa israelí No, pero- equiparan a todos los musulmanes con palestinos, cuando Pero eso es un fíjate error. Fíjate que lo que Juan dice es que los dividieron. No fue que los dividieron. Dentro de la democracia de los palestinos en la franja de Gaza, pues el partido Fatah perdió las elecciones. Israel no contaba los votos. Y por eso es que no pueden ser considerados un estado a nivel administrativo. Es que quien gobierna en Cisjordania no es quien gobierna en Gaza. Y si son el mismo pueblo, ¿por qué tienen dos gobiernos distintos? Y no Pero- estamos hablando de una federación, estamos hablando de dos gobiernos que no están interconectados administrativamente. Entonces, tú decir que son un Estado se te vuelve muy problemático porque es un Estado que no tiene una unicidad en la conducción del gobierno, tienen participación en un parlamento que no es el parlamento de ellos y que adicionalmente no tienen una economía propia de la que puedan defender. Palestina vivía de la ayuda humanitaria, antes incluso del conflicto, obviamente por los bloqueos de los que son víctimas, ni más faltaba. Claro. Pero si a ti otro Estado te puede cerrar, es porque tú no eres un Estado para defenderte, no tienes esa capacidad de... ¿No crees que eso va más ligado a un intento de dominación casi que imperial? Hay imperialismo en la zona. Muchos dicen que Israel hoy en día es un estado imperial. Yo no creo que sea imperialismo, pero creo que por ahí va. No, pero es que obviamente lo ha demostrado. O sea, indudablemente Israel ha querido ocupar todas esas zonas cuando lo demostró con Siria en los altos del Golá, que se quiso expandir para allí. Con Líbano Con el también. Líbano. O sea, es Que hay hoy en día también un frente de guerra allá en Líbano. incluso Israel quiso ocupar ciertos territorios de Egipto y La península. la ocupó. No O puedo sea, volverla, pues, pero la ocupó. la ocupó. Es Y cierto. incluso la ONU empezó a decir como, hey, venga, incluso Jerusalén religiosamente defienden, pues también era un territorio que era dominado pues o administrado por la ONU, que pues ellos decidieron como ocuparlo. Ustedes han Ahí hablado pasaron- mucho de religión y una de las cosas que marca mucho este conflicto son las narrativas religiosas, especialmente frente a Jerusalén. El conflicto, en su versión más moderna, inició porque precisamente el Estado de Israel se metió a la mezquita y al Aqsa durante el Ramadán y golpeó a la gente que estaba ahí. Ellos dijeron que eran terroristas y demás. ¿Ustedes creen que Jerusalén a quién le pertenece? Porque eso ha sido un tema nodal de este conflicto, Felipe. Decir que le pertenece a Israel y es como decir que tu casa, por ejemplo, la pieza en la que tú duermes, no te corresponde a ti, sino que le corresponde a la primera persona que ocupó tu casa, porque fue los primeros que llegaron allí. En derecho internacional no hay el derecho del primer ocupante, En el derecho internacional tú no puedes desarraigar a un pueblo, que fue lo que pasó con los israelíes. pero es que Cuando ellos vuelven, es porque vuelven a casa. Porque Pero los después de desarraigaste luego de aplicarles un genocidio en la Segunda Guerra Mundial. Los desarraigaste, los babilonios y los romanos los desarraigaron literalmente de su pero porción del 1700 años. mundo. Los desarraigaron de su población, de su pedazo del mundo, y no todos se fueron. Conservaron su identidad nacional aún en territorios colonizados por varios imperios. Y cuando les constituyen su estado, ellos dicen, es que Jerusalén es nuestra, dicen los israelíes. ¿Por qué? Pues porque, hombre, antes de Cristo Jerusalén era de los israelíes. Tú no puedes venir con una religión 600 años después de Cristo a decir que ya entonces es tuya. Pero es como, O sea- a ver, estamos hablando de que estos pueblos islámicos ocuparon esa península durante miles de años. Entonces, vos no puedes de la noche a la mañana decir que los judíos van a tener ocupación allí y que tienen derecho sobre esa tierra porque hace 1700 años habían ocupado eso y después los exiliaron y por eso terminaron regados por todo el mundo. Los desarraigaste. Pero pues ya hay personas y hay territorios que ya están formados allí. Entonces, llegar vos de un momento a otro y querer ocuparlos y desplazar a esa gente, o sea, creo que pues es desproporcionado. Si a eso vamos, fácilmente los judíos pudieron establecerse en lo que hoy es Polonia y Rusia porque tenían mayor población allí, mientras que en lo que hoy es Israel. Histórica ni de su identidad nacional. Mira, una de las cosas que ha dicho ambas partes es, vos ahorita lo mencionabas cuando decías el amigo y enemigo. Yo siento que algo que ha marcado mucho este conflicto de las redes sociales, de otros lugares, es... salvajes. Exacto, para eso voy. La deshumanización que se hace frente a la contraparte. Ustedes han marcado acá en la conversación una postura. ¿Ustedes cómo ven a la otra parte? Es decir, vos cómo ves a los palestinos y vos cómo ves a los israelíes. Yo creo que es un pueblo que los palestinos son un pueblo que son víctimas de no tener las ventajas que tiene un Estado. Un Estado occidental. Un Estado. ¿Qué forma Y que no se han podido consolidar para mí como Estado por eso mismo, porque los israelíes
pues han tenido un poderío económico, un poderío militar que no se lo han dejado consolidarse como Estado. Entonces, mira, tú entiendes a los palestinos como unas personas que están en un territorio que son permanentemente bombardeados y violentados, con una capacidad de respuesta muy limitada, muy limitada. Entonces, claro, tú no puedes deshumanizar a un pueblo que está viviendo en las condiciones más precarias e infrahumanas. Pero tampoco puedes decir que en Israel, el Estado en su conjunto, a lo de su ciudadanía, es un pueblo genocida. En Israel todos los días tú encuentras personas que están protestando contra la guerra. En el parlamento se protesta contra la guerra. Y el gobierno de Israel ha sufrido fuertes tensiones por la guerra. Entonces, creo que en este momento los israelíes también son víctimas de su gobierno, que no ha permitido una solución más humana de un conflicto tan exageradamente complejo. Ellos están dispuestos a desprender la franja de Gaza con bombas y toca para acabar con Hamas, sin importarle a quien lleven por delante. ¿Qué piensa Juan Es Diego? donde está el error. si bien los judíos, muchos de los judíos no se sienten identificados con el Estado de Israel, que eso es algo que hay que dejarlo claro, y mucho menos en este momento con el gobierno de Netanyahu. De hecho, como tú lo decías, hay movilizaciones en contra de lo que está sucediendo en Gaza, en contra del genocidio que está sucediendo en este momento. Pero el Estado de Israel, al tener unas dinámicas políticas democráticas y elegir un gobernante, y ese gobernante ya había gobernado desde el 96 y ya había mostrado su talante ocupar esos territorios en Cisjordania, de cerrar y acorralar, básicamente, que se le habla de que es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Entonces vos no puedes decir que es que no, la culpa es del gobierno hoy porque es el que está tomando las decisiones, y el Estado israelí no es todo genocida. Pero sí se le puede llamar democrático a un Estado que el primer ministro en ese momento tiene una orden de captura emitida por parte de la CPI. ¿Vos qué pensás de eso? Es democracia porque fue elegido democráticamente. Pero pues ahora que pues, ha hecho esta serie de sucesos y actuaciones que violan el derecho internacional y todo lo demás, ya eso depende del mismo Estado cómo lo determine. Porque para ellos pueden sentirse identificados, como para que, como muchos en este momento pueden decir no. No estamos totalmente de acuerdo. Es una burla al derecho internacional. O sea, yo creo que la Corte Penal Internacional y el derecho internacional como instrumento de control de los estados está demostrando su impotencia. Totalmente. O sea, es una cosa ridícula, y no solamente pasa con Israel. Putin también tiene una orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional, y fue a Mongolia, que es un estado parte, y lo recibieron con bombos y platillos, porque la fuerza siempre termina imponiéndose ante la ley en el escenario internacional, y eso es muy lamentable, y por eso no hemos podido parar la masacre de los palestinos. ¿Por qué creen ustedes que no pasa nada con Netanyahu y con el entonces ministro de Defensa del Estado de Israel? ¿Por qué creen que no hace nada las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, que es el proveedor del 70% del armamento que hoy en día está matando niños en Palestina? Porque al principio siempre Occidente ha tenido como, o bueno, por parte de los europeos, sobre todo por parte de los alemanes, un sentimiento de culpa. Es decir, después de lo que pasó en Alemania con el nazismo. ¿Qué pasó? El genocidio a los judíos. El genocidio, nombre, ¿no? sí, el genocidio. El holocausto judío. Entonces, ese sentimiento de culpa generó que, pues, como que se volviera el niño consentido en Medio Oriente. O sea, que fuera como el hijo consentido de Occidente en Medio Oriente. Entonces, es como. Entonces Israel se tomó eso muy a pecho, entonces como puedo empezar a infringir el derecho internacional y nada me va a pasar. Incluso hay un video de Netanyahu en el 2001, en el que man hablaba de que es que si acabamos con el pueblo palestino, el mundo no nos va a decir nada, porque es que ellos no tienen temor a que, primero, son patrocinados por Estados Unidos, que es como su gran aliado en este momento, y ese veto que tiene Estados Unidos en la ONU, en el Consejo de Seguridad, ha permitido que no hayan acciones contundentes por parte del Consejo de Seguridad frente a lo que está sucediendo. Segundo, por las relaciones comerciales que ha establecido Israel a lo largo del mundo. Pues hoy son un fuerte militar, entonces indudablemente eso ha generado que países de la Unión Europea, incluso países de África, países incluso de América Latina, no tomen decisiones frente a lo que está sucediendo y como que no se quieran verse involucrados allí. Entonces, esa es como una doble moral. No, lo ves muy de cerca. Yo quiero saber qué pensás vos que estás que te infartas ahí. No, es que lo ves muy de cerca. O sea, la comunidad internacional sí reacciona contra las acciones de Israel. Que no sea suficiente es que tú no puedes manejar un Estado como si fuera una tienda, que es un poquito lo que acá se está pretendiendo. Israel no recibe el Estado de Estados Unidos porque le
el respaldo de Estados Unidos porque les caigan muy bien. No, recibe el respaldo de Estados Unidos porque saben que en el momento en el que el respaldo, particularmente militar, que les brindan, se les retire, automáticamente las naciones árabes acaban con Israel. ¿Tú crees que las naciones árabes quieren hacer eso? Acabar con Israel. ¿No? Ya lo han demostrado. Quítale tú el respaldo militar de Estados Unidos a Israel para que veas cómo Irán los enciende a bombazos. Es muy irónico porque Israel también tiene muy buena relación con los rusos. Tú no puedes ver un estado de forma aislada, pero un poquito lo que Israel está haciendo con los palestinos es lo que pretenden todas las naciones árabes con Israel. Pues todas no. Las que los consideran unos enemigos acérrimos. Entonces, sé tú Estados Unidos con tu principal aliado en una guerra, retira el apoyo militar para que veas cómo Irán los vuelve y los desarraiga. Entonces yo creo que la posición en la que está el mundo no es tan sencilla como se quiere hacer ver. Es que sería cambiar un genocidio por otro. Pero eso fue lo que hicieron los israelitas. Eso fue lo que hicieron con los israelitas. No, ellos cambiaron un genocidio por otro. O sea, pasaron de ser víctimas a ser victimarios. Hoy estamos hablando de genocidio. Sí, pero entonces... Y hoy estamos hablando de genocidio en Palestina. Y es que si Israel no quiere... Es que la solución no puede ser permitir otro genocidio. Cuando No, un presidente democrático como Petro, de un estado democrático, dice que la gente de Israel es nazi, ¿ustedes cómo lo leen? Y acá aprovecho para invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales, @honorables_podcast, parce, en Spotify, en Instagram, en Twitter, mejor dicho, si tuviéramos Tinder también ahí. Entonces, parce, continúen pues. O sea, yo creo que es una lectura errónea. Obviamente, el discurso del gobierno en este momento es un poco más afín Errático. Sí, puede considerar errático en ciertos Y aspectos. desproporcionado. Pero hay que entender que pues en este momento pues sí, fue una lectura errónea y llamar eso nazismo ¿Crees que sea un poquito de violencia simbólica hacia los... Es violencia simbólica. es violencia simbólica. Pero la condena como Estado que Colombia le da a la situación en Palestina sí es correcta. Lo malo es la forma. Colombia es uno de los pocos países del mundo que han sido capaces, a pesar de la presión estadounidense, de condenar lo que está pasando en Palestina. Eso sí es un logro que se le debe reconocer al gobierno. Lo malo es que lo que hacen con la mano lo borran con el codo. Entonces le decís a eso es miserable decirle a un judío que se comporta como un nazi. Eso es peor que escupirle en la cara. Eso es miserable. Y es ahí donde el gobierno de Israel lo acusa de antisemitismo, porque es que no hay otra forma de responderle a alguien que dice que tú eres igual que tu victimario, que te defendió, que te exterminó sin capacidad de defensa. Entonces, la condena al genocidio israelí contra los palestinos es correcta. Lo que es malo es tú equiparar ambas situaciones. Es que yo siento que no son del todo equiparables. Sí hay unos factores de diferenciación geopolíticos, económicos, incluso culturales, que no permiten que las dos situaciones se midan bajo el mismo rasero. Por más que sea condenable, y es condenable lo que está pasando en la Franja de Gaza. No son equiparables, pero es un error, y yo creo que es un gran error llamar antisemitismo a todo aquel que de pronto no está de acuerdo con las decisiones que Israel tome. Porque semita viene desde hace muchos años de Sem, y eso es tener en cuenta tanto hebreos como árabes. Entonces, llamar ese discurso que ha intentado manejar el gobierno de Israel, de que cualquiera que su narrativa defensiva a nivel mundial, de que conmigo en mi contra, exacto, y que es antisemitismo, eso es un error. Que eso es muy propio de los bullies, ¿no? Ah, no, Israel es el niño violento de Medio Oriente. ¿Cómo te lo imaginas? Ya usted tocará decir cómo te imaginas un niño violento en Medio Oriente. ¿Qué pensabas? Israel ya demostró que está dispuesto a perseguir a la dirigencia de Hamas en cualquier parte del mundo en la que se encuentren, así eso les signifique problemas militares y diplomáticos. Es un mensaje a la dirigencia de Hamas de donde sea que ustedes estén, los voy a perseguir y los voy a levantar. Pero es que lo que pasó en Qatar es eso. El objetivo final... Violentaron un país soberano para ir. El objetivo final de Israel no es acabar solamente con Hamas, es ocupar el territorio. Ese es el objetivo. ¿Por qué lo quieren ocupar para vos? Porque para ellos es el territorio sagrado de ellos, es como el Estado Nacional Judío. Pues es lo que ellos estaban esperando desde hace mucho tiempo, que es como tener su propio territorio, pero lo establecieron allí y no respetaron los límites que se habían establecido. Entonces, no le respetaron a ellos los límites. O sea, ellos, o sea, a partir de una resolución hubieron unas decisiones y a partir de esas decisiones se establecieron unos límites. Vamos a hablar de los límites del Estado de Israel. Estoy preparado. Sí, totalmente, o sea, hay que hablarlo. Parce, les quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes
qué piensan que esta situación ha generado en la política local, específicamente frente a lo que ahorita estamos hablando de que Petro dijo una cosa muy errática, lo que sea? ¿Ustedes cómo piensan que eso ha influido? Primero es una polarización absurda. O sea, estamos polarizando todo, hasta un conflicto externo a nosotros. Mucha gente dice que Petro no tenía que decir nada. Sí, yo creo que frente... A su forma de hacer política. Pero es lo mismo que la oposición polariza y eso es algo que ambos buscan. Polarizar para mover emociones, para transmitirlo en votos. Pero el presidente Entonces, es la responsabilidad de Estado. no, pero es lo, internacional. pero No puedes tomar polarizar una... por fuera como si estuvieras polarizando por dentro porque estás Pero afectando la labor diplomática del Estado en escenarios comerciales, militares, diplomáticos, pero, cosas distintas. o sea, llamar genocidio al genocidio no creo que es afectar las relaciones diplomáticas. Pero decirle nazi a los israelíes sigue afectando la relación diplomática. Pero sí, o sea, fue un comentario desafortunado, pero yo creo que el gobierno ha tomado una postura, y vos mismo lo reconociste ahorita, ha tomado una postura acertada frente a la posición que hace, pues, frente al conflicto. Y es eso acertada de la forma. Tal vez los comentarios no fueron acertados y estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero lo que te quería ilustrar Pero es que la oposición en Colombia no tiene la conducción de las relaciones internacionales. Quien tiene la responsabilidad es el gobierno, luego quien está polarizando per se es el gobierno, no la oposición en este tema en específico. ¿Vos qué le reconoces a Petro positivo frente al manejo que le ha dado? Porque lo que has dicho es como... Yo creo que ha sido valiente en la generalidad. Yo creo que no es fácil tú decirle a empresas como el Cerrejón y otras que sin importar sus pérdidas no se va a exportar carbón a un estado que está cometiendo un genocidio. Eso requiere de un talante y una valentía democrática muy grande. Pero se ha seguido exportando. Se ha seguido exportando a través de terceros. O sea, el carbón igual está llegando, pero la posición internacional de Colombia es de no reconocer y no patrocinar el exterminio que se está viviendo en Palestina. Pero la forma es lo que lo termina dañando. Y es lo que siempre se le ha dicho al gobierno. Tú puedes sencillamente llegar a decir, hay un genocidio y en consecuencia voy a aplicar estas medidas diplomáticas. Un poco lo que hizo el Estado español. Sale el presidente del Estado español a decir A, B, C y D y punto. Y no tienes que opinar a partir del sentimentalismo ni comprometer el Estado a nivel internacional con una narrativa que claramente te va a poner en una pugna con otros sectores de la política, no solamente internos, sino externos, que son entre otras cosas tus principales aliados. Es ahí donde uno le dice al gobierno lo que hacen con la mano lo borra con el codo. La cagaste, hermano, básicamente. La limpiaste a medias. ¿Vos qué pensás? Pero acá me van a decir que no, que el presidente todo lo hace perfecto. no, es que estamos, yo creo que estamos de acuerdo en que sí, o sea, hay formas de formas y la forma del gobierno no fue la adecuada en el sentido de que si bien la parte diplomática estuvo correcta, que es lo que un Estado debe hacer frente a esta situación, ya las formas por redes sociales yo creo que ya se vuelven... O sea, Twitter ha sido como una batalla campal de opiniones entre unos y otros y el gobierno, el presidente le ha costado salirse de esa figura que fue mucho tiempo oposición, que fue parlamentario mucho tiempo, a decir, ya soy gobierno, ya soy presidente, debo manejar un poquito más el tema de la comunicación, debo manejarlo un poco mejor. Y creo que a lo largo de estos 4 años estamos de acuerdo, le ha costado demasiado a la hora de comunicar. Yo creo que el presidente tiene una gran falencia a la hora de comunicar, pero igual no creo que estemos en desacuerdo en que frente a lo que está sucediendo en este momento, en ese conflicto en materia humanitaria, nos debemos de quedar callados y que el mundo de Occidente ha sido muy, digamos, muy doble moral, en el sentido de que castigamos y condenamos a unos estados, pero otros no. Otros, dependiendo de cómo me tenga relaciones con él, no lo condenamos. Entonces yo creo que, como tú dices, fue una decisión muy valiente por parte del gobierno y el presidente pues tomar esa decisión y creo que fue acertada. Ahí lo que sí es contradictorio es la ausencia de multilateralismo. Es el presidente de la CELAC. El presidente Petro hoy es el presidente de la CELAC y podría tener una acción mucho más coordinada y multilateral con los estados de América Latina que son mayoritariamente afines a su causa para tener un mayor peso diplomático. Pero el individualismo de Petro nunca le permite ver más allá de su nariz. Entonces, por eso es que su actuación en general es errática. Es una persona muy desacertada y muy desafortunada en sus formas. Entonces, terminas consiguiendo una pelea personal con el primer ministro de Israel en lugar de tener una posición diplomática unida de América Latina, que es lo que siempre se ha buscado a través de diferentes órganos internacionales en una sola dirección. Y yo creo que esta sería la oportunidad de oro y como siempre todo lo que llega de oro a las manos de Petro se desaprovecha porque tienes a muchos estados que te pueden respaldar en una misma causa y desaprovechas la posición diplomática que tienes para lograr verdaderamente
hacer un contrapeso más allá de un like de Twitter. Pero yo creo que no es tan fácil, porque es que cuando vos sos presidente de la CELAC no es lo mismo tener unos intereses nacionales a tratar de unificar esos intereses nacionales a nivel regional, porque estamos hablando de que no solamente son las relaciones con Israel, también son las relaciones con Estados Pero Unidos. es que no trató. No, pero es que no es fácil. No trató. Es que tú puedes decir que no es fácil luego de tratar. Yo tengo una Y de pregunta fracasar, para no ustedes, trató. muchachos. La derecha internacional ha dicho que varios miembros de la izquierda, Petro, Jeremy Corbyn, Bernie Sanders, entre otros, son antisemitas por la defensa que hacen de la causa palestina. ¿Ustedes creen que eso es irse a un extremo o realmente tiene algún sentido, alguna razón de ser? Eso es irse a un extremo. Estamos totalmente de acuerdo. El odio como forma de hacer política, que es el calificativo de antisemita o sionista o las 20.000 formas de tú categorizar una ideología política, es lo que en buena medida desencadena una situación humanitaria como la que hay en la Franja de Gaza. Y si adicional a eso tú le añades ingredientes tan desafortunados como Gustavo Petro, pues lo que encuentras es una pugna internacional en lugar de una sanción política y diplomática seria contra la conducta reprochable. No, pero es que... Defenderlo. No estoy defendiendo. ¿Sos capaz? Está muy rojo, ¿no? Solo que yo digo que es que mira que a lo largo de estos 2 años, casi 2 años que se cumple de lo que está sucediendo hoy en Gaza, no ha habido una sanción seria contra Israel. O sea, no la ha habido. ¿Qué sanción crees vos que sea necesaria contra Israel? La misma que se le aplica a todos los gobiernos que se consideran genocidas o totalitarios, los bloqueos. O sea que el bloqueo de Venezuela es legítimo, me parece muy diestro de tu parte. No, o sea, simplemente... Wow. Lo estamos Simplemente- rescatando. No, simplemente... Lo pudiste evangelizar. Digamos, si no hay, en temas de relaciones ha habido esa anarquía internacional. Anarquía. Sí, hay una anarquía internacional, indudablemente. No hay un Estado que gobierne a todos los estados, sino que hay una pugna de poderes y esa pugna de poderes ha mantenido... Hay un mundo multipolar. Sí, hay un mundo multipolar que antes era bipolar y que ahora es multipolar. Y que quiso ser Déjalo, unipolar. lo que me está encantando. Dale. Y que ese mundo... Estoy viendo aquí a alguien de la causa real de la izquierda colombiana diciendo que el bloqueo no es legítimo. Me encanta. Lo estamos rescatando. Pero no, eso es, ¿cómo que eso es pero? otra cosa Vas muy diferente. bien. No, eso es otra cosa diferente. Me estás ¿cómo que metiendo pero, mamá? en camisa de 11 varas para hablar de otro tema. ¿Realmente ustedes creen que este tema de Israel y Palestina acá en Colombia realmente pone votos? Porque al final la política es muchas cosas, pero se maneja es con votos. A mí me llama mucho la atención las marchas de parte de la oposición que salen con banderas de Israel. ¿A son de qué? ¿De qué? Hay un pueblo que está muriendo por unas decisiones de unos gobernantes de Israel que están tomando decisiones desacertadas porque no hay o sea, jamás nunca va a tener la capacidad de dar una respuesta militar a Israel. Y acá queremos polarizar todo, entonces ser de derecha para algunos es también apoyar a Israel. Entonces estás apoyando un genocidio. Mucha gente del pacto histórico les dice nazis cuando los ven con la bandera de Israel. Y hombre, es que en el pacto histórico todo es muy sencillo. Es que tú ser militante del pacto histórico o un representante del pacto histórico es tener la capacidad de reducir una complejidad milenial a un calificativo. No, pues eso es una habilidad que solamente tienen en ese sector de la política. No, hombre, es muy sencillo. eso es muy Entonces, irresponsable. en el pacto histórico tú eres antisemita si estás en contra de Israel o eres pro genocidio o eres pro Palestina. O sea, no hay un punto medio y no hay capacidad de análisis más allá de lo fáctico. ¿Y vos qué Es muy sencillo, yo los admiro por eso. Wow, o sea, te llevas siglos de historia a la caneca y los reducís a 2 calificativos. También hay un calificativo por parte de la derecha cuando dicen que todos los que defienden a Palestina son terroristas. ¿Vos qué pensás ahí? Uno no podría decir que el Estado español, que el Estado francés, que incluso el Estado alemán son terroristas. Es que vuelve y juega, mi hermano, no es blanco o negro. Acá lo único que es claro es que hay un genocidio en Palestina, punto. La forma en la que tú aproximas el discurso a la sociedad es lo que termina generando las estupideces que pasan en Colombia. Pero mira, más allá de eso yo te puedo decir, Colombia dentro de un año va a tener un cambio de gobierno. Va a cambiar la postura del gobierno. Y esto no es lo que va a poner votos en Colombia, pero va a cambiar la postura del gobierno en el escenario internacional y eso va a patear el tablero. ¿Crees que vamos a tener los contratos de tecnología para los Cafir? Licuadoras voladoras. Yo creo que Petro fue muy hábil comprando los aviones en
En un Suecia. lugar diferente a Israel, capaz y de pronto previendo la situación. Sería reconocerle que tuvo capacidad de visión y eso él ha demostrado que no lo tiene, pero ahí yo creo que podía haber hubo un asesor en el gobierno de Petro que hizo su trabajo. O sea, ese sí fue inteligente. Ese sí fue inteligente. Yo creo que hay de las cosas que tenemos que apalancarnos nosotros es del tema de la globalización. Yo creo que podemos aprovechar como de las cosas que puede tener positiva la globalización es la forma en cómo podemos ver el comercio en este momento. Y no depender militarmente solamente de países como Israel nos va a permitir a nosotros más adelante que las relaciones de Colombia se fortalezcan con otros países. Cuando vos escuchás a una persona como él que está a favor de Israel convencidamente y que te dice que básicamente de una forma u otra rojo y otros calificativos frente al tema, así vos no lo seas, ¿vos qué sentís? Ey, pero ¿cómo que va a Israel? Parce, es la narrativa que has tenido, ahora no vas a decir que no, ahora no vas a hacer doble moral como el Estado de Pero mi Israel. viejo, te he dicho durante media hora que están cometiendo un genocidio y que están violando las normas del derecho internacional en la Franja de Gaza. Pero, Eso no está a favor. Yo digo que la historia está a favor de ellos. Pero lo que están haciendo es incorrecto. ¿Cómo vas a decir que no están a favor de ellos? La historia que has contado en ciertos momentos también la ha utilizado el gobierno de Israel para justificar la muerte de niños. Es que la historia no es del gobierno de Israel. La historia es del mundo. El problema es que la el historia es gobierno de histórica. Israel es la que la ha masificado. El gobierno de Israel tiene la necesidad de recurrir a ella para defender sus conductas despreciables en la Franja de Gaza. Eso no resta que la historia sea cierta per se. Israel lo está haciendo mal y está recibiendo condenas internacionales. Eso no quiere decir que No esté de está acuerdo recibiendo con ellos. condenas. Está recibiendo condenas. Bueno, condenas, pero no sanciones. El ministro tiene una orden de captura, bro. ¿Cómo me vas a decir que, no, que la comunidad, No sé, eso no pero es la efectiva. comunidad internacional está actuando? Que sea insuficiente es otro tema. Pero es que esa pregunta que me haces es como muy, no sé, como muy psicológica. ¿Te parece? Sí, Te estoy psicoanalizando. Mira, yo te digo una cosa, el Centro Democrático puede hacer todo lo que tú quieras y lo son. Pero un debate con la gente del Centro Democrático es más bien complicado de dar. Porque esta gente maneja la emoción y la historia a su acomodo. Y entonces debatir con ellos tú necesitas tener un nivel de rigor bastante amplio para poder rebatir las cosas que ellos dicen. En el pacto histórico eso no pasa. En el pacto histórico tú vas directamente a la persona, la descalificas y le pasas por encima. Tú no puedes decirme que una Paloma Valencia... Vos sos amante de Paloma, ¿no? Me parece que es de lo mejor que hay en el Centro Democrático. Pero tú no me puedes decir que una Paloma Valencia es lo mismo que un David Racero. Por favor, guardemos las proporciones. Y yo no votaría por Paloma nunca. Lo que pasa es que Paloma defiende unas cosas más bien complejas, pero uno desde la diferencia... cuáles? Paloma defiende la licencia de Uribe. Pero tú puedes reconocer desde la diferencia las posturas de una colectividad y las repercusiones que eso tiene en el escenario internacional. Es que vuelve y juega, es que acá quien tiene el control del manejo diplomático del Estado no es el Centro Democrático, es el pacto histórico. Y quienes tienen que tener mesura interna y externa para referirse a un tema es el pacto histórico, porque eso es lo que demanda la posición que tienen. Entonces, escudarse en que la oposición también polariza, me parece que es un poquito una excusa de niños. Es que no, mi hermano, el que está gobernando sos vos, el que tiene la capacidad y la obligación constitucional de conducir bien las relaciones internacionales del Estado sos vos. Y yo, como oposición, tengo el derecho de criticarlas si me place. Y los efectos para el Estado nunca van a ser los mismos. Entonces ahí es donde yo digo que es muy sencillo. Adjudicar de que solamente hay un sector que polariza y que reduce los argumentos a unos calificativos es totalmente absurdo, porque eso es desconocer el panorama nacional y el mapa político que hay en este momento. O sea, tenemos actores tanto en la izquierda como en la derecha que hacen lo mismo. O sea, y yo creo que muchos de los... Estoy de acuerdo. O sea, estamos hablando de que ambos, y vos ahorita decías algo que tener una discusión política con el Centro Democrático es más complicado en temas argumentativos que contra el pacto histórico. O sea, primero eso es una forma de descalificar a los del pacto histórico y un sector político No es una como descripción de lo que a mí me pasa. de lo que a ti te pasa. Sí, yo estoy No de lo yo- que pasa a nivel yo estoy en nacional, un consejo no de la político realidad, en el que hay gente del Centro Democrático y gente del Pacto Histórico. pero Yo estoy aquí, hablando de ellos. a nivel local. En la cuna del Centro Democrático. Por eso, pero aquí, a nivel local. En la Pero cuna del Centro estamos, Democrático. estamos hablando de que estás llevando eso al plano nacional. Aunque el Centro Y Democrático entonces- solo tiene una curul. No, y además, Pues fíjate y en el además, Congreso. y además estamos hablando de que hay figuras dentro del Centro Democrático que además de son polarizantes, son erráticas, son personas que, ¿Como cuáles figuras? ¿Cuál crees vos que es errático en el Centro Democrático? pues, María Fernanda Cabal, Una vergüenza. estamos hablando de muchas personas que vergüenza. dentro del Centro Democrático polarizan. José Tulio Gaviria. ¿Ustedes cómo creen que si María Fernanda Cabal hubiera sido presidenta
en 2022, ¿cómo hubiera manejado este tema de Israel? No, un apoyo total a Israel. Manda ejército colombiano. Sí, total. O sea, A salvar la democracia. si Petro no tiene escrúpulos, Cabal va muy cerca de él. Quedaríamos como el gobierno el Estado que además de apoyar también patrocina un genocidio. Parce, yo tengo una pregunta que hacerles frente a uno de los actores más violentos del conflicto y es Hamas. ¿Ustedes qué piensan de esos tipos? Ha sido denominado como una organización terrorista por los actos que ha cometido en la Franja de Gaza, pero también pues, es una organización militar política que ganó elecciones en 2006. Solo que obviamente sí, indudablemente es una organización que ha sido patrocinada por Irán y por otros actores en el escenario, pero también hay que entender que son los que en este momento han defendido, digamos, esa causa palestina. Tanto así que el ataque del 7 de octubre fue una reacción desesperada de parte de Hamas, de todos los vejámenes que venía cometiendo Israel. ¿Tú crees que son terroristas? Ha cometido acciones terroristas, ha secuestrado Pero son dentro de la Franja de Gaza. Entonces, obviamente es una organización que ¿Es terrorista? posiblemente sí. Posiblemente. ¿Vos qué pensás frente a Hamas? Que son unos terroristas y aparte unos cobardes. Hombre, yo no puedo construir un túnel debajo de un colegio y debajo de un hospital para usar a civiles, hombres, mujeres y niños, y pretender que no me bombardeen y decir que eso no es mío. Eso es básicamente ser autor de la masacre venidera, porque tú eres el que está poniendo las condiciones de los bombardeos. Pero tú ten la seguridad de que si jamás estuvieran parados en la playa, pues no van a bombardear en un hospital. Pero entonces estás justificando todo el genocidio. No estoy justificando, estoy diciendo que Estás- ambos actores son malos y que las condiciones de la guerra las puso Hamas. ¿Por qué crees que justifica el genocidio? Porque básicamente está Porque no estoy a argumentando... favor de Hamas. No, Así como es él, que- no fue capaz de condenarlos como es que- organización terrorista. Pero es que como tal, yo no lo digo. Pero tú qué dices, ¿son o no son terroristas? Ha cometido actos terroristas. Y el que comete actos eso no es terrorista. Pues Israel ha cometido actos terroristas en este momento. ¿Es Pero Israel estamos hablando de terrorista? No, pero espérate. Israel establecimos que es un estado genocida y Hamas Por eso Israel, a ver, jamás ha cometido actos terroristas que a nivel del mundo occidental lo han considerado como una organización terrorista, porque esa es la discursiva de Occidente. ¿tú qué consideras? Es que acá el tema no es qué han dicho los demás. ¿Tú qué consideras? No fue muy tibio de tu parte. Tú eres un pelado muy berraco. O sea, condenar a Hamas no va a hacer menos legítima la causa de Palestina. Pero Así es como que- condenar las acciones de Israel no hace más justificable su genocidio. ¿Realmente quién representa la causa de Palestina? ¿Hamas o Al-Fatah? Al-Fatah. ¿Para ti Al-Fatah, para vos? O sea, es que hay que entender que los que están ubicados en la Franja de Gaza, que están gobernados por Hamas, fueron personas que fueron desplazados dentro de lo que hoy consideramos como Israel y que producto de esos desplazamientos, de lo que hoy es Israel, de producto de esos desplazamientos se tuvieron que aislar a Gaza. Pero indudablemente, pues yo creo que tienen algo, ambos tienen algo, y es que, Algo de cierto. sí, o sea, partamos de la religión, son islámicos. Al-Fatah hoy es, o la Autoridad Fatah. Nacional Palestina, La autoridad palestina. es la que tiene hoy la vocería de esta población dentro del territorio de Israel, la Cisjordania e incluso en la Franja de Gaza. Pero que ha hecho... Entonces creo que ellos hoy observan impotentes desde Cisjordania lo que le pasa a su pueblo a pocos kilómetros de distancia, y eso es lamentable. Yo creo que si tú tuvieras que reconocerle algo a alguien en esta historia en la que para mí todos son malos, sería la Autoridad Nacional Palestina, que hace más con menos, y ese más con menos es no hacer mucho, porque no pueden. ¿Ustedes qué le reconocen a la contraparte? Algo positivo, algo que quieran rescatar de ellos. Vos a los israelíes y tú a los palestinos. Empezamos por ti. Yo creo que la dignidad que demostró el enviado de la Autoridad Nacional Palestina en el Consejo de Seguridad de la ONU, careando de frente a Estados Unidos, mostrándole la gravedad y las consecuencias de sus decisiones, Muy verdad. y llorando en la mitad del discurso por su pueblo, yo creo que eso es algo, de hecho me puedo recoger un poco con lo que eso es algo que haría alguien que tiene una identidad con su pueblo, no sé si identidad nacional, porque es que a mí desde el concepto me causa problema, pero quiero reconocer la dignidad que tiene este diplomático para con su pueblo. Creo que aparte de valiente, muy berraco. Yo creo que
Históricamente los judíos han sido perseguidos, han sido exiliados y pues indudablemente a lo largo de la historia han mantenido ese sentimiento nacionalista. Ese mismo sentimiento nacionalista que ayudó a construir el movimiento sionista que los llevó a establecer y a buscar un estado propio para ellos. Considero que eso es lo que más reconozco a Israel, como esa unión que en este momento los judíos, el pueblo judío ha tenido para querer establecer un estado y a partir de eso consolidarse una nación. Porque con el tiempo ese sionismo se desvió y hoy pues es lo que es. Exactamente. Incluso uno de sus representantes como Netanyahu internamente en el país está a menos del 40% en popularidad, lo están juzgando por corrupción, la condena. Un criminal. Ya para terminar, para ustedes, ¿quién es el honorable de esta semana? Felipe. El honorable de la semana, hoy, yo creería que son los Estados Unidos. Su connivencia cándida con la situación humanitaria en Gaza es una ridiculez. Y más que el gobierno de los Estados Unidos, sus electores. Kamala Harris perdió las elecciones como sanción por parte de la comunidad islámica en Estados Unidos por la excesiva permisividad de Joe Biden con Netanyahu al momento del inicio de la guerra. Y hoy votaron por Trump pretendiendo que algo distinto ocurriera. La situación se recrudeció bajo el gobierno de Trump. Entonces creería que su honorable estupidez en buena medida también es artífice de lo que estamos viendo hoy en Israel y en la Franja de Gaza. Indudablemente Netanyahu, Benjamin Netanyahu. Yo creo que es una persona que a lo largo de estos tiempos que ha gobernado Israel ha demostrado tener unas posiciones muy radicales frente al tema sionista, frente a esa idea nacional de la construcción de un Estado judío y que ha llevado a lo que hoy conocemos como el genocidio que está sucediendo en Gaza. Entonces yo creo que indudablemente es un personaje que, además de que su hermano fue asesinado por Hamas en el 85, transportó como esas emociones para que hoy querer acabar con un pueblo que pues en este momento es víctima de los bloqueos económicos, de los bloqueos humanitarios y el genocidio, el bombardeo y todo lo que está sucediendo. Me recuerda a un condenado con recurso de apelación en Colombia. También lo voy a decir de manera muy rápida, para mí el honorable de la semana, y yo lo extiendo, yo creo que el honorable de los últimos 2 años son los trabajadores de la ayuda humanitaria y también las personas de Palestina que se han organizado cívicamente para llevar lo que puedan de asistencia humanitaria a los demás. Yo creo que ese es el honorable. Las flotillas también. Y la flota de Gaza, yo creo que es algo muy necesario en este momento. Y el respaldo diplomático que han tenido. Creo que también, pero hay que mirar detrás de ese respaldo diplomático qué intereses se manejan. Bueno, yo siento, muchachos, que ha sido un capítulo muy chimba, la verdad. Yo siento que hubo discusiones un poco candentes por momentos, funables. También les agradezco mucho que hayan venido acá. No sé, Pipe, ¿vos cómo te sentiste? Yo me sentí muy bien. Yo creo que en este espacio tengo la oportunidad de arrebatarle a los medios hegemónicos de la comunicación una posición que encasilla lo que la inmensa mayoría de la sociedad piensa, y es que Israel está cometiendo un acto de genocidio, que denunciarlo eso no me hace antisemita, pero que paralelamente la razón respecto del conflicto del territorio evidentemente pues no la tienen los palestinos, y traer eso a la mesa en esas palabras y digamos con esa realidad histórica por demás, es necesario para uno decir que defender una posición no automáticamente me encasilla en otro lugar ni me permite justificar lo injustificable. En ese orden de ideas, yo creo que el capítulo ha sido muy chévere y debatir con Juan para mí siempre es un gran honor. O sea, Juan, ¿vos cómo te sentiste? Un rojito siempre es muy chévere para uno conversar. Me parece muy bacano el espacio. Es muy chévere poder como sentar posturas a partir del respeto, la tolerancia. Creo que eso que decías ahorita de que la mayoría de la gente piensa no es solamente tu postura. Yo creo que varios tienen una postura un poco diferente a lo que tú piensas, pero que podamos expresar esto de una manera diferente, en un espacio un poco más tranquilo, y que podamos hablar de estos temas con respeto, yo creo que es algo muy valioso. Entonces yo creo que fue un espacio muy ganador, y esperar que sigamos generando más contenido. Más Y contenido. que la vida nos casque. También, que nos casquen, que nos saquen los comentarios funables totalmente. Y yo le quiero decir a la audiencia algo muy importante.
y es que saben que estamos en las redes sociales como Honorables Podcast. Ese es un espacio parchado donde tomamos pola, donde pensamos de todo, siempre en el marco del respeto y en conversaciones democráticas. Entonces los invito también a que le digan a la novia, al novio, al parcero, al flete, que somos honorables, que nos sigan en las redes sociales, y siempre bienvenidos también en los comentarios a, como vos decís, a funarnos también. Siento que eso también es bueno en una democracia. Entonces ahí saben, ahí les dejamos este episodio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A todos.